Bien, entonces doy por hecho que se me ve y que se me escucha. ¿Bien? Okay. Bueno, si interrumpo un poco es porque está entrando gente y, bueno, ustedes conocen cómo viene la mano con esto. Bueno, les quería dar la bienvenida, igual que se las dio Juan, después de este receso que hemos tenido. La bienvenida a lo que entiendo, por lo menos a mí me empezó a pasar, a lo que sería, digamos, ya el último tramo de este seminario. El último tramo Buenas de tardes. ¿Perdón? Había un par de micrófonos abiertos, Roberto. Ok, por favor, los que tienen el micrófono abierto, que lo cierren. A ver, de acá no veo, pero bueno. Bien. No, yo lo abrí para decir buenas tardes, no podía entrar, recién pude. Gracias. Ok, bueno. Bien, lo que entendí ser de alguna manera el último tramo de este seminario, por lo menos me he dejado tomar, retrospectivamente me estoy dando cuenta, me he dejado tomar por cierto clima el clima que tiene el seminario, este seminario de Lacan, seminario en cierta manera conclusivo respecto de cierto paradigma. Me parece que me ha tomado de alguna forma alguna identificación imaginaria, como agarrar y decir, bueno, acá también estamos terminando en esto. Bien, habíamos terminado hablando de eso, habíamos terminado la vez pasada con una imagen, era la imagen de una araña que estaba construyendo su tela, ¿sí? Y veníamos trabajando hacia el final del encuentro, que tomábamos esa imagen de ese bicho, porque era una imagen de un goce que emana de un cuerpo. ¿Sí? Es un goce que emana de un cuerpo y que constituye la realidad, porque constituye la tela, que es la realidad de la araña, que es el mundo de la araña, que es el simbólico de la araña. Tomábamos esta idea, ¿no? Un fluido que sale del cuerpo y a partir del cuerpo construye la realidad, constituye la realidad, ¿sí? Y ubicábamos lo real del goce como aquello que no puede inscribirse sino en un impas de la formalización. ¿Sí? Hablábamos de una especie de araña neurótica, una araña cerablante, neurótica, que se le ocurría hacer la tela en algún lugar que no podía, se le ocurría agarrarla de ciertas ramas demasiado distantes entre sí o algún asunto como ese, y diríamos, lo real se inscribiría en los impas de su formalización. ¿No? Si tenemos una tela perfecta, donde todos los filamentos están bien armados, habíamos hecho una comparación entre esto y los primeros textos freudianos publicados después de su muerte, ¿no? Donde hablaba de una red neuronal, una red de representaciones, pero bien, Freud mismo decía ciertas cuestiones traumáticas que implican el bloqueo, la rotura de algunos de estos filamentos, ¿sí? Entonces Lacan decía, bueno, pues bien, es como la tela de araña. El goce construye, fabrica la realidad. Hay una manera que él nos lo viene diciendo de otra manera, con otras imágenes, ¿no? El ser hablante aborda la realidad con los aparatos del goce, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un poquito en detalle estas cuestiones. Es a partir del goce, de ese fluido del cuerpo, que se constituye la realidad. ¿Mm?
Entonces decíamos, si es una araña, pues bien, todo su goce estará inscrito en la tela de araña. Todo su goce estará en esos filamentos que ella hizo la tela. Pero si fuese una araña cerablante, la apuesta de Lacan es que el goce se inscribe allí donde la escritura falla, ¿sí? En un impas de la formalización, ¿sí? Y Lacan él mismo nos entrega sus telarañas, que son los matemas de él, ¿sí? Los grafos de él, los gráficos de él. Él nos da también sus telarañas, que son una forma de circunscribir, una forma de localizar un real de goce. La forma de circunscribir, de localizar un real de goce o lo real del goce. Y en este caso, el esquema que trabajamos en esta clase, el gráfico que trabajamos en esta clase, que está en la página 109. Les aviso que hoy la clase, aparte de tener cierto tufillo melancólico, va a ser un poco aburrida porque vamos a pasar y repasar por algunas frasecitas que un colega me decía, dejate de las frasecitas y termina el seminario en 2 o 3 clases. Y yo, evidentemente, hay algo mío que me lleva algunas frasecitas porque me parece que ahí hay algunos localizados para servir después del seminario. Entonces vamos a pasar y repasar por alguna frase, así que lo quiero ubicar bien. Estoy empezando a hablar de este gráfico que está en la clase 109, que es el triángulo que ya empezamos a trabajar, ¿sí? Y tenemos algunos temas, estaba revisando la versión en castellano y tenemos algunos temas que no creo que sean temas de traducción. Me parece que son más bien temas de transcripción en la desgrabación que se hizo de la clase, o son simplemente lapsus de Lacan. Entonces, les voy a proponer corregir algunas frases, ¿sí? Entonces, empiezo por la página 113. Me gustaría que vamos a trabajar el gráfico con el soporte, ¿no?, de alguna frase. Página 113. Estoy en el último parágrafo del punto 1. Es el último, ¿sí? Lo voy a leer. Por eso no creo vano haber llegado al cabo a la escritura del a, del significante del otro barrado. Ustedes no lo tienen así, pero me parece que es un error de transcripción. Por eso no creo vano haber llegado al cabo a la escritura de la, del significante del otro barrado y del gran fin. Su escritura misma constituye un soporte que va al ende o más allá de la palabra sin salir de los efectos mismos del lenguaje. Tiene el valor, este esquema tiene el valor de centrar lo simbólico con la condición de saber usarlo. ¿Para qué? Para retener una verdad pertinente o una verdad congruente. No la verdad que pretende ser toda, sino la del decir a medias. La que se evidencia por cuidarse de llegar hasta la confesión, que sería lo peor. La verdad que se pone en guardia respecto de la causa del deseo. La verdad que se pone en guardia teniendo en cuenta la causa del deseo,
respecto de la causa del deseo o teniendo en cuenta la causa del deseo. Elijan cualquiera de las dos. Desde no va, está mal. ¿Ok? Entonces, este error de transcripción que les marcaba, porque Lacan dice la escritura del sujeto, del significante, del otro barrado, y está hablando de otra cosa, está hablando de la. Vamos al grafo, al gráfico, está hablando de la, lo ubican donde dice semblante a, ¿sí? De gran fin entre lo real y lo imaginario, y del S de A barrado, entre lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Está hablando de esto que él escribió. ¿Sí? Dice, no es vano haber llegado a esta escritura. ¿Sí? Se trata, dice Lacan, de una escritura que va más allá de la palabra sin salir de los efectos del lenguaje y que centra lo simbólico. Una puntuación, va más allá de los efectos de la palabra, esta escritura. Va más allá de los efectos de la palabra, pues el lenguaje, la palabra, en el lenguaje, produce una profusión de sentido que no lleva a ningún real. Si yo me quedase solo en la palabra, ¿sí? La función de la palabra en el campo del lenguaje no hace más que producir una profusión de sentidos que no agarran ningún real, ¿sí? No llevan a ningún real, ¿sí? Es lo mismo que decir que este gráfico, no digo grafo, porque en topología de redes decir grafo es decir una cosa bien específica, por eso lo usa gráfico, grama, está traducido por ahí. ¿Sí? Usa gráfico. Este gráfico centra lo simbólico, es otra manera de decirlo. No quiere producir una profusión de sentido, porque una profusión de sentido escapa a lo real, no capta ningún real. Una producción de sentido en Lacan, por eso él usa los grafos, para tratar de acotar toda esta profusión de sentido, es porque quiere circunscribir un real. De la misma manera que en la clínica de cada uno de nosotros, si nos orientamos por el sentido, tenemos análisis que duran 20 y pico de años, 30 y pico de años y que no han podido circunscribir aquello de lo que se trata. Entonces hoy estoy viendo este tema, mañana este tema, y como la vida trae temas, si nuestra orientación es por lo simbólico, entendiendo a la palabra en el campo del lenguaje, no terminamos mal. En nuestra práctica analítica misma. Entonces Lacan dice, bueno, pues bien, tenemos que centrar lo simbólico para circunscribir eso. Para eso tenemos que sabernos servir de lo simbólico. Es un momento, ya lo deben haber escuchado 40 veces en las últimas clases. Él empieza en saber servirse de, saber hacer con, hay que saber hacer, es un saber práctico, hay que saber hacer con lo simbólico, lo dice literalmente. Constituye un soporte, tiene el valor de centrar lo simbólico con la condición de saber usarlo. ¿Ok? Hay que saber usarlo. Tiene que haber un uso, un buen uso de eso, un uso pragmático, un uso práctico. ¿Sí? Entonces decíamos, este gráfico centra lo simbólico, sabiendo servirse de él, en el sentido de que pretende circunscribir cierta verdad, entre paréntesis, o cierto real. Es un gráfico que pretende circunscribir cierta verdad pertinente, cierta verdad congruente, y yo les abro un paréntesis y digo cierto real. Y les pido que me acompañen en sostener esta pequeña confusión, porque uno dice, no, ¿para qué quiere circunscribir el real de goce? Porque está hecho para esto, para poder circunscribir el real de goce. ¿Sí?
Pero Lacan dice, sí, pero lo escribí para poder armar de eso una verdad congruente, para poder decir de eso una verdad congruente. ¿Sí? Les pido que me banquen en la confusión y creo que no es una confusión mía, creo que es algo que trae Lacan, que dice, lo vamos a encontrar en la página, no lo anoté, pero era la página... A ver, ¿dónde? Página 110, en la página 110 estaba anotado, cuando viene hablando de la verdad, estamos en una clase que se llama El saber y la verdad. Miller le puso ese título, El saber y la verdad. Viene hablando del saber y la verdad y dice, es una verdad, esto me hará interrogarme una vez más sobre lo que aparentemente se confunde de lo verdadero y lo real. O sea, él mismo está hablando de lo que aparentemente se confunde de lo verdadero y de lo real. Razón por la cual, yo leyendo la frase que acabo de decir, este gráfico no es en vano que hayamos podido llegar a esta escritura, y esta escritura que va más allá de los efectos de la palabra, sin salir del campo del lenguaje, me sirve para retener, para captar, para poder circunscribir una verdad congruente, una verdad pertinente. Y yo digo, sí, sirve para poder circunscribir un real, que es el real del goce. Bánquenme en la confusión porque él está desplegando, está desanudando esta cuestión. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la telaraña. Y acá hay un punto. Vuelvo a la telaraña. Esta telaraña que es un triangulito, que yo les invité a trazar líneas mediatrices que salen de un vértice y que llegan a la mitad del lado opuesto, si es que es un triángulo equilátero. Esta telaraña constituye algo así como un intento de Lacan de que todos los dichos del analizante encuentren una suerte de referencia. Este niato, este chabón, hizo un esquema donde intenta ubicar todos los dichos del analizante. Esta es una cuestión que cuando yo abordo esto, y les pido mil disculpas por detenerme en esto, ¿ustedes conocen muchos lugares donde se haya trabajado este esquema? Como yo no conozco muchos lugares donde se trabajó, me instalo un poquito en el asunto, a ver qué podemos sacar. A mí me parece que es un intento de Lacan, ¿sí?, de ubicar todos los dichos de un analizante. En este S.A. barrado, en este A y en esta realidad, ¿sí?, en este S.A. barrado en relación a lo verdadero, en este semblante A y en esta realidad gran phi, creo que Lacan trata de ubicar todo lo que se habla en la experiencia analítica. Esto es una enormidad. Esto es una enormidad. Es como si cada uno de ustedes o alguno de ustedes agarrase a sus pacientes y dijese, che, acá está hablando de algo que no se puede decir. Acá está hablando de algo a lo que la verdad no alcanza porque toda no se puede decir. Y acá está hablando del goce, sí, pero está hablando de los semblantes de goce. Y acá está hablando de su locura con el gran fin. Que si estoy flaco, que si no estoy flaco, que la pelea con el partener, que la cuestión del... ¿Se imaginan no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me da una cuestión vertiginosa, este intento de formalización lacaniano como para agarrar y decir, lo pienso en mí, ¿no? Todo lo que he dicho
o está en ese de A barrado, o está en mi relación con gran Phi, o está en mi relación con los semblantes de goce. Punto. Es una cuestión, para mí es una cuestión vertiginosa, estos intentos de formalización. Bien. Cada vez que uno escucha, cada vez que alguien viene a controlar, cada vez que uno ha controlado, tener un lugar de la cabeza donde uno dice, bueno, se trata de esto, se trata de esto, se trata de aquello, como un intento de reducción. ¿Sí? Lo voy a leer de nuevo. Me tomo el atrevimiento de leerlo de nuevo. Recién casi lo dije de memoria, lo voy a leer de nuevo. Por eso no creo vano haber llegado al cabo a la escritura de del significante del otro barrado y del gran fin. Su escritura constituye un soporte que va más allá de la palabra sin salir de los efectos del lenguaje. Tiene el valor de centrar lo simbólico con la condición de saber usarlo. ¿Para qué? Para retener una verdad pertinente, no la verdad que pretende ser toda, sino la del decir a medias, la que se evidencia por cuidarse de llegar hasta la confesión, que sería lo peor, la verdad que se pone en guardia teniendo en cuenta o respecto de la causa del deseo. Entonces, les decía, es un intento de reducción. Mucho discurso en la asociación libre es reducido a unas pocas letras con el objetivo de establecer una verdad que no se pretende toda, una verdad no toda dicha. Y acá hacemos una puntuación. ¿Por qué? Porque el deseo de una verdad toda, que tiene un analizante, pero puede tener un practicante del análisis, un practicante del psicoanálisis, un psicoanalista. El deseo de una verdad toda da lugar a una psicología. Yo no, llegado a estos puntos, sé que estas cuestiones las hemos trabajado, que tenía que ver con la escisión del significante del otro barrado respecto del objeto A. ¿Sí? Habría que dar unas vueltas por las viejas clases, pero lo que les quiero transmitir es que si alguien está habitado por el deseo de la verdad toda, va a terminar en una psicología. De la misma manera que como analizante el deseo de la verdad toda, he finalizado mi análisis porque al fin de cuentas he encontrado la verdad que me habitaba. La verdad toda que me habitaba. Eso da lugar a una psicología. ¿Sí? La verdad toda sería una otredad a la que se accede. He accedido a la verdad. Vivía en el engaño. Mi neurosis era vivir en el engaño, pero ahora puedo decir que he accedido a la verdad. ¿Sí? La verdad sería ahí una otredad a la que se accede, una otredad constituida por el objeto A. Acá no sé, todo un laburito de esto, de la filosofía, de lo que sería el filósofo, porque el filósofo es aquel que lleva una vida verdadera. Lo que conocen de Platón, digamos, no se engaña con el mundo de las imágenes, sino que ha accedido al mundo de las esencias y todo eso. Y Lacan dice, sí, el mundo de las esencias, sí, la verdad, el mundo verdadero, lo bueno, lo bello, que es lo verdadero, todo eso está construido por el objeto A. Les hinché las bolas durante muchas clases para decir que el partener está construido por el objeto A y toda forma de otredad está construida por el objeto A.
deja algunas cuestiones si a partir del goce femenino se puede construir otras cosas, pero las deja muy abiertas, ¿sí? Entonces, acceder a una verdad, acceder a la verdad toda, sería no más que un semblante, una otredad construida por el objeto A. ¿Sí? No accedo a lo real, no accedo a lo real del goce. ¿Sí? Entonces, tercera vez en la clase que volvemos a leer la frase del esquema, pero sobre el esquema o sobre el gráfico, ¿sí? O sobre la escritura. Me gustaría centrarme en la última parte, porque viene hablando de esta escritura. Y dice, tiene el valor de centrar lo simbólico con la condición de saber usarlo para retener una verdad, no la verdad que se pretende toda, sino la del decir a medias, la que se evidencia por cuidarse de llegar hasta la confesión, que sería lo peor, la verdad que se pone en guardia respecto de la causa del deseo. Estamos hablando de esto. La verdad toda es un semblante detrás del cual está el objeto A. Es una otredad a la cual yo podría acceder. Una otredad a la cual yo podría acceder, y Lacan dice, no es más que un semblante, esa verdad que no se puso a resguardo de la causa del deseo. ¿Sí? Cada vez, lo digo de diferentes maneras, pero para poder transmitirles que esa verdad no es más que semblante, que tenemos pequeños fragmentos, una verdad no toda dicha. En alguna de las reuniones lo he ubicado esto con Freud, que decía el psicoanalista no retrocede ante la verdad, digamos que la verdad como toda una instancia ante la cual uno no debe retroceder, y Lacan dice, eso es un semblante. ¿Sí? Tenemos algunos efectos de verdad, tenemos algunas cosas que se pueden decir, pero no todas. ¿Sí? Eso es lo que se llama ponerse en guardia respecto de la causa del deseo, no hacerla toda. ¿Sí? Seguimos con el esquema. Les dije que iba a ser aburrido, tenemos reglones varias veces leídos, comentarios sobre estos reglones, pero les quiero ir transmitiendo cierta decepción de Lacan. Cierto clima un poco decepcionante respecto de su labor de 19 seminarios y de este. ¿Sí? Seguimos con el esquema. Hemos visto, por lo menos hemos visto en la clase anterior, ese camino que va de lo simbólico a lo real. Ese lado que va de lo simbólico a lo real. ¿Sí? Decíamos, esto se verificaría en la práctica clínica, digamos, es el intento del acceso a lo real mediante lo simbólico. O sea, tenemos todo un simbólico, complejo de Edipo, complejo de castración, objeto A, significante del otro tachado, todo un simbólico para acceder a lo real del goce. ¿Sí? Y habíamos dicho, clase anterior, que en ese trayecto encontramos un límite, un semblante que en el discurso analítico, en la experiencia analítica, es el objeto A. ¿Sí? El objeto A es un semblante, es el semblante que se encuentra cuando se va desde lo simbólico a lo real en el discurso analítico. Si no fuese el discurso analítico y fuese el discurso del amo, habíamos trabajado de lo simbólico a lo real, vas a necesitar otro semblante, que es el S1. ¿Sí? Pero en el discurso analítico, que encontramos un semblante construido por Lacan a partir de la noción de objeto perdido en Freud. ¿Sí?
De tal manera que cuando queremos acceder a lo real con nuestro simbólico, ¿qué vamos a encontrar? Una especie de imaginario de goce. Porque ese semblante es inseparable de su dimensión imaginaria. Yo les daba ejemplos. ¿Qué entienden cada uno de ustedes por el goce? Lacan lo ha hecho en este seminario de 40 maneras. Una con las místicas. Entonces nos da una imagen. ¿Sí? Nos da imágenes. No es lo real del goce. Es un semblante. ¿Sí? Que el goce, que Dios me entra y me sale y me vuelve a entrar y me vuelve a salir. Los psicoanalistas post-freudianos decían, claro, te entra, te la mete, te la saca, te la mete, te la saca. Lacan dice, no me lo interpreten del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Es otra cosa, pero es otra cosa que tiene este imaginario de goce. ¿Sí? La vez pasada habíamos trabajado eso. Hoy vamos a trabajar un poco el lado que va de lo real a lo imaginario. Es otro lado del triángulo. Estoy para los que están mirando el triangulito, el vértice de lo real, que va hacia el vértice de lo imaginario y que de alguna manera se encuentra con realidad gran phi. ¿Sí? Bien. Para eso tenemos que leer, voy a leer una frase, es una frase larga, tengan paciencia, vayan siguiéndome porque quiero saltear partes. Quiero saltear las partes donde Lacan habla de lógica modal. De la lógica modal vamos a hablar en otro momento, porque tenemos que hablar. Pero hoy no me interesaba señalar eso, me interesaba señalar otra cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de este lado. Y ubico en la página 113, en el principio del punto 2, les quiero leer el principio. El análisis presume que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. El análisis presume que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. Lo iba a leer entero, pero lo voy a leer y voy a decir pequeñas cuestiones de esto. Lacan no siempre pensó eso. ¿Sí? Que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. ¿Sí? En una época Lacan pensaba que el deseo era la metonimia de la falta en ser y que éramos seres deseantes porque había una falta. Entrábamos al lenguaje y el lenguaje que nos orada una falta. Si fuésemos la araña que no entró al lenguaje, pues bien, no hay ninguna falta dando vueltas por ahí. Pero si sos hablante, por el hecho de ser hablante, el lenguaje te socava, te mete un agujero, te mete una falta en tu propio ser, y el deseo es la metonimia de la falta en ser, es decir, un movimiento que se va desplazando a través de la cadena significante. Entonces uno diría, ¿qué es el deseo? La metonimia de la falta en ser por el hecho de ser seres hablantes, que llegamos al lenguaje y por lo tanto lo simbólico nos mete una falta. No sé si recuerdan toda esa parte de la enseñanza de Lacan, que es lo simbólico lo que mete una falta. La biblioteca, tomo 1, tomo 2, tomo 4, falta el 3. Así, pero por lo simbólico que puedo decir que faltan 3. Sin embargo, acá, Lacan, que ha avanzado muchísimo, seminario 20, les estoy hablando de cosas del seminario 2, 3. Dice, el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. ¿Sí? Continúo. Al falo, fíjense que me salté un reglón. Al falo, tal como el análisis lo aborda, en tanto que punto clave, punto extremo de lo que se enuncia como causa del deseo,
el falo como causa de deseo, ¿sí? La experiencia analítica cesa de no inscribirlo. Saquemos el lo de cesa de no inscribirlo. Hoy estoy medio profesor Ciruela, pero quiero seguir a este muchacho a la letra, ¿sí? Entonces digo, al falo, tal como el análisis lo aborda en tanto punto clave, punto extremo de lo que se enuncia, punto extremo de lo que se enuncia como causa del deseo, la experiencia analítica cesa de no escribirlo. La experiencia analítica encuentra allí su término. La experiencia analítica, viene hablando del falo causa del deseo, y dice, la experiencia analítica encuentra allí su término. Pues lo más que puede producir, según mi escritura, según mi gráfico, que ahí dice según mi grama, pues lo más que puede producir la experiencia analítica, según mi gráfico, es ese uno. Pienso que recordarán el rumor que logré inducir la última vez designando a este significante, ese uno, como el significante del goce. Aún el más idiota, en ambos sentidos del término, goce del idiota, que ciertamente tiene aquí su función de referencia, goce también singularísimo. Les avisé, es un poco larga, tiene algunas cuestiones que quiero ir desmenuzando con ustedes. Vuelvo al gráfico para trabajar esto, el falo como causa del deseo, ¿sí? Estamos en nuestro querido gráfico en la dirección de lo real a lo imaginario, conforme nuestras flechas, ¿sí? Y en la dirección de lo real a lo imaginario ubicamos a la realidad. De lo real a lo imaginario ubicamos a la realidad. Desde el comienzo de su enseñanza, Lacan desestima la concepción ingenua de la realidad. Uno puede tener una concepción ingenua de la realidad. Lacan la desestima. Ciertos analistas post-freudianos habían asimilado la realidad al principio de realidad. No sé si lo recuerdan porque estos son los efectos de formación de gente que ya llevamos décadas en el asunto. El principio de realidad era aquel principio que en algún momento en el aparato psíquico te conectaba con la realidad. Ya está, te conectás con la realidad. Lacan se reía de estas cosas. Pues decir, ¿con cuál realidad? Con la realidad del analista, del que dice que es la realidad. ¿Sí? Entonces, de lo real a lo imaginario, en nuestro esquema encontramos la realidad, pero no crean que la realidad es la concepción ingenua de la realidad, porque Lacan eso desde hace 20 años ya decía que la cuestión no es así, ¿sí? Para Lacan la realidad tiene una dimensión imaginaria sostenida en una estructura simbólica que articula a su vez una dimensión libidinal. ¿Okay? Ya vemos que la cosa es un poco más compleja, porque en la realidad está lo imaginario, el yo y sus objetos. Estoy yo y mis objetos en lo que creo que es la realidad. O sea, hay una dimensión imaginaria sostenida en una estructura simbólica que articula una dimensión libidinal. ¿Sí? Hemos visto que la realidad es abordada por los aparatos del goce. Ahora fuerzo el argumento o fuerzo la frase. ¿Sí? La realidad es abordada por los aparatos de goce. La realidad es constituida, es creada a partir del goce, como la araña.
como la araña que crea la realidad con el fluido de su cuerpo, con el fluido de su vientre. ¿Sí? Estoy forzando, no es que la realidad está ahí, está bordada por los zapatos, la realidad está constituida, está creada a partir del goce. ¿Sí? Y para esto conviene tomar de nuevo este textito que yo no sabía que lo íbamos a usar tanto, que es acerca de las teorías sexuales infantiles, el texto de 1911, ¿sí? Acerca de las teorías sexuales infantiles. Porque en ese texto, si lo volvemos a leer, vamos a encontrar que es el goce el que empuja al pequeño investigador a la creación de teorías que explican su mundo. ¿Eh? Es agarrar y decir, bueno, Freud me está contando de un cuentito, de un nenito que empieza a tener algo en mitad de las piernas y cuando le empieza a picar eso que tiene en mitad de las piernas, él agarra y sale a buscar al mundo, sale a buscar el cuerpo de la madre, sale a buscar el cuerpo de la hermanita, sale a explicarse cosas que pasan, de dónde vienen los nenes, sale a explicar el mundo, pero explica el mundo a partir de una contingencia corporal. ¿Se entiende? Lo que pasa es que Lacan lo dice fino y bien. Los burros como yo nos lo tenemos que leer 40 veces para darnos cuenta de la dimensión que trae. Primero, ¿cómo nació el deseo? Uno podría decir, no, bueno, el ser humano, yo tengo una concepción del ser humano. El ser humano es un animal, y es un animal bastante curioso, es como los gatos, pero como es más inteligente que un gato. A veces parece más inteligente, a veces un gato me parece más inteligente, pero como es curioso y está habitado por una curiosidad, su deseo lo lleva a conocer y abordar y mandar naves a otros lugares del universo. Uno podría decir eso. ¿Qué sé yo? Es parte de la naturaleza del humano. Lacan dice no, el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. El deseo se inscribe a partir del deseo, como decía Freud. El nenito estaría todo el día tocándose, qué sé yo, pero hay un momento que sale a investigar el mundo para encontrar en el mundo eso que le pasa a él. Reléanlo con buena onda ese texto. Él quiere ver si en lo otro hay lo que le pasa a él hace teorías. Nosotros decimos las teorías sexuales infantiles, pero cada uno de nosotros, los que tenemos cierta edad, y los de 50 y los de 40 y los de 30 también hacen teorías que explican su mundo. Por eso yo les hinchaba de que todos vivimos en una teoría sexual infantil en cierta dimensión. ¿Sí? La realidad, el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal y la realidad misma está armada a partir de eso, que no es otra cosa decir que la realidad es desiderativa. La realidad psíquica es una realidad desiderativa. ¿Y dónde arrancó? Y arrancó atrás de lo que tenés en la bragueta. Esa es una frase que no me la puedo sacar de la cabeza, que dije un día medio embolado dando una clase en la Universidad de San Martín sobre algún texto de Freud, me quedó, y la realidad se escribe con las tripas. La realidad se escribe con tinta de goce. La realidad, somos arañas, escribimos la realidad con los fluidos corporales. No estoy más, fíjense que hablo del goce y estoy usando una especie de imaginario de una araña y bla, 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 porque son imágenes. ¿Sí? Entonces, el goce empuja a estos, ¿cuántos somos hoy acá? 31 pequeños investigadores, a elaborar teorías que explican el mundo. ¿Sí? Entonces, acercamos un poco la lupa y nos ponemos serios. La construcción de la realidad. Había un viejo texto de Berger y Luhmann, ahora me estoy pensando, unos sociólogos que tenían un libro que se llamaba así, que leí hace 50 años. La construcción de la realidad tiene su origen en el empuje, en el Druck. ¿Está Amalia? ¿No está Amalia?
Sin Amalia estoy perdido en la pronunciación del alemán. Tiene su origen en el empuje, ¿sí?, de una excitación corporal, diría Freud. La construcción de la realidad tiene su origen en el empuje de una excitación corporal. Insisto, porque acá el psicoanálisis está solito. Un filósofo diría, no, la construcción de la realidad tiene que ver con el pensamiento, y el pensamiento va acercándose a lo real, y lo real es fenómeno, pero él por detrás busca el noúmeno, y en toda la construcción de la realidad, y Freud dice, parte del empuje de una excitación corporal. Así construimos la realidad que cada uno vive. Parte del empuje de una excitación corporal, diría Freud. Lacan diría parte del empuje, el acicateo de un significante de goce. Nuestra construcción de la realidad parte del acicateo. Sí, Lacan lo dice, pero lo dice de otra manera, pero es el mismo de las teorías sexuales infantiles. La construcción de la realidad parte del empuje, del acicateo de un significante de goce, diría Lacan. El goce del uno fálico, el goce del idiota, en los dos sentidos del término. ¿Sí? Lacan dice en los dos sentidos del término. Yo decía, bueno, no me he podido decidir porque el idiota en los dos sentidos del término puede ser el aquejado de idiocia. ¿Saben qué es el aquejado de idiocia? Ese trastorno mental que se caracteriza por una deficiencia profunda de las facultades mentales. Y el otro sentido tal vez sea el idiota, que es como designamos a la persona necia y corta de entendederas. No sé si los dos sentidos son eso, cuando dice en los dos sentidos, el aquejado de idiocia y el corto de entendederas y testarudo, que no es eso, es un idiota, o si en los dos sentidos del término, me di cuenta que estaba atravesado también por cierta cuestión política cuando hice esta clase, en los dos sentidos del término, el otro sentido, uno sería estos dos juntos, y el otro sentido es el sentido etimológico de la palabra idiota, de la palabra idiotis en griego. El sentido etimológico, la palabra idiotis significa privado, lo de uno mismo, privado, lo de uno mismo. Los griegos utilizaban idiotis cuando alguien no se ocupaba de los asuntos públicos, de los asuntos de la polis. ¿Sí? Cuando había alguno que venía, qué sé yo, en Atenas y decía, che, ¿vos a quién vas a votar? Porque está, y uno ahí de Atenas decía, qué sé yo, no sé, a mí no me importa. Qué sé yo, entro al cuarto oscuro, no era un cuarto oscuro, tenían toda una cosa, según he estudiado hace 2 reencarnaciones, tenían como una especie de cuenco donde ponía, vamos a suponer que el griego decía, cuando entro al cuarto oscuro, el que más me gusta lo voto. ¿Sí? Un ateniense hubiese dicho, aquí un idiota, el que no se ocupa de lo público. ¿Vos qué opinás? Perdón, estoy haciendo entrar a... ¿Qué opinás de los investigadores del CONICET? ¿Qué opinás de la salud pública? ¿Vos qué opinás de los derechos previsionales? ¿Vos qué opinás de los derechos laborales? No, yo voy a votar. Un griego te diría, sos un idiota. Entonces, el goce del idiota, ¿sí? El goce del uno fálico, ese uno. Por algún motivo, ese uno lleva al otro. ¿Sí? Empuja, según el Freud, de acerca de las teorías sexuales infantiles. El Druck, el empuje, el acicateo de un significante de goce. ¿Sí?
en esos dos sentidos del término. El empuje del uno fálico, insisto, estoy partiendo de lo real hacia lo imaginario. ¿Sí? El empuje del uno fálico estimula la creación de un imaginario, que es el otro vértice, formado de fantasías que describió muy bien Melanie Klein. El empuje del uno fálico estimula la creación de un imaginario que ha sido muy bien descrito por Melanie Klein y por Lacan mismo también. Los sueños de angustia, las pesadillas. Cuando Lacan encontraba en los niños las primeras pesadillas, ¿sí? Las enuresis de los niños, y decía, che, acá hay angustia y hay una creación de todo un imaginario pesadillesco. ¿De dónde sale? De la instancia, de aquello que insta, de aquello que empuja del uno fálico. Y Lacan no lo inventó de cualquier lado, lo sacó del pene real de Juanito. Si ustedes se ponen a leer otra vez el caso Juanito a la luz de las elaboraciones lacanianas, van a ver que Juanito, cuando empieza a pasarle cosas entre las piernas, podría ser Juanita, no importa, porque el uno fálico hemos laburado que no importa el soporte corporal, ¿sí? Eso tiende a la creación de un imaginario pesadillesco. Ahora bien, en el camino de ese empuje real a lo imaginario, en ese camino del empuje real a la creación de ese imaginario pesadillesco, nos topamos con un elemento que viene de lo simbólico. ¿Sí? Cuando yo dije semblante a, eso venía de una mediatriz que partía de lo imaginario. Estoy mirando el esquema. ¿Sí? Semblante A viene de una mediatriz que viene de lo imaginario. Es un elemento de lo imaginario que se interpone entre simbólico y real. Recuerden, estamos en un punto de este gráfico que es como una especie de que viene anticipando los nudos. Ya dice, cada vez que pienso la relación entre este y este, tengo que meter el tercero. ¿Sí? De la misma manera que hemos trabajado alguna vez como la verdad, que es lo que está entre lo imaginario y lo simbólico, tenía un punto de falla, pero era un punto de falla que conectaba con un real. En ese punto de falla de la verdad conectamos con un real. Allí donde la verdad fracasa y no puede ser toda dicha, conectamos con un real. ¿Se acuerdan? Entonces, ese de atachado viene de algo que tiene que ver con el otro vértice, que es lo real. Semblante A viene del otro vértice, que es el vértice de lo imaginario. ¿Sí? Y entonces, entre lo real, que es el empuje del uno fálico, el acicateo y el empuje de ese significante de goce, camino a lo imaginario, va a topar con un límite que viene de lo simbólico. ¿Sí? Que viene de lo simbólico. ¿Y qué viene de lo simbólico? De lo simbólico viene gran fi. De lo simbólico viene gran fi, y por eso anduve con la frasecita dándole vueltas, porque viene gran fi con otro valor, viene gran fi de lo simbólico. Yo recién les decía, en lo real ubicamos la instancia de un significante de goce, del significante del uno fálico, del goce del uno fálico, de gran fi, de lo que tiene entre las piernas, pero de lo simbólico aparece gran fi, pero con otro valor. El falo como significante del deseo del otro. ¿Sí? Por eso en esta frase, que a mí me parecía
No sé cuántas veces han leído ustedes el falo como causa del deseo. En general usa el objeto A como causa de deseo. Yo sí quiero darle bola cuando dijo el falo como causa de deseo, porque hay que diferenciar enormemente, ¿sí? Cuando gran phi es un S1, que es un significante de goce, que se repite y que se dirige al otro, ¿sí? A ese imaginario, y hay que diferenciar eso de gran phi cuando gran phi es el significante del deseo del otro. Hay que diferenciarlo sencillamente, porque una cosa es gran phi, que es un significante de goce, que articula un real, y otra cosa es gran phi como significante del deseo del otro. Gran phi como significante del deseo del otro es simbólico. Yo ahora me voy a explicar, pero recuerden que les dije, es una clase aburrida. ¿Sí? Entonces vos me decís, che, porque me estás hablando de falo causa del deseo, me lo pones como significante de goce. Y ahora me decís que se encuentra con gran phi que viene de lo simbólico, que es lo que constituye la trama simbólica de la realidad en que vivimos. ¿Sí? Y eso es gran phi como significante del deseo del otro. Me explico. Estamos de acuerdo que para Lacan la realidad es desiderativa. La realidad es desiderativa, es fantasmática. Eso que llamamos la realidad de cada uno está montada en una estructura simbólica que ordena el deseo como deseo de deseo. Esta realidad que tenemos acá, los 31 seres hablantes que estamos acá, esta realidad está montada en una trama simbólica que ordena el deseo como deseo de deseo. ¿Sí? Para eso tenemos que volver a dar una vueltita en el deseo, es el deseo del otro. La vez anterior estuvimos trabajando eso en el plano imaginario. Hoy lo vamos a trabajar en otro plano. El deseo es el deseo del otro. Arranquemos de ahí. ¿Sí? Es decir, habito yo un deseo que en tanto no sabido es una pregunta. Esto es la neurosis. Esto es el ser hablante. Lo digo de dos maneras porque son dos tiempos diferentes, pero que hacen alusión a un hecho, una constante estructural. El deseo es el deseo del otro, quiere decir que estoy habitado por un deseo no sabido, que para mí es una pregunta. Y es una pregunta de nada, Lara, de nada, Laura. Es una pregunta cuya respuesta busco en otro deseo. Por eso el deseo es el deseo del otro. ¿Qué deseo habitas, Roberto? Y qué sé yo, no sé si es el deseo, por definición es deseo inconsciente. Entonces, para mí mismo es una pregunta. ¿Y dónde encontrar la respuesta? En otro deseo. Salgo a otro deseo. ¿Y qué encontrás en ese otro deseo? Y encuentro un elemento que orienta ese deseo del otro. En el campo del otro encuentro un elemento que orienta ese deseo del otro. Ese elemento es lo que Lacan llamó el significante del deseo del otro. Ese significante Lacan lo llamaba el falo. El deseo es el deseo del otro, sin saber, no sabedor, sin saber el deseo que me habita, busco la respuesta a ese deseo en otro deseo y en otro deseo encuentro un orientador. A ese orientador lo llamo el significante del deseo del otro, dicho más cortitamente, el falo. ¿Sí? El falo. Los ejemplos que le voy a dar son ejemplos lacanianos. ¿Sí? ¿Recuerdan el Lacan del seminario 6, los tres tiempos del Edipo? Seminario 6, los tres tiempos del Edipo, y hay un tiempo en que el niño busca el significante del deseo de la madre para identificarse con él. Es como si el niño estuviese habitado por un deseo y le dijese a la mamá, es una especie de prosopopeya, ¿no? Es una especie de sostén
imaginario. Es como si el niño, desorientado en el deseo, porque está habitado por un deseo, o él habita un deseo del cual no puede dar cuenta, le dice a la mamá, mamá, ¿cómo me puedo orientar en el deseo? ¿Cuál es el significante que orienta al deseo? Y la mamá le dice, ¿sabes qué? El significante que orienta al deseo, hije mía, sos vos. Y esto permite lo que Lacan llamaba identificación imaginaria al falo. ¿Sí? Y ahí se verifica bien que el deseo es el deseo del otro. Ignorante, no sabedor del deseo que me habita, el deseo es el deseo del otro, le voy a preguntar. Siempre doy ejemplos de esto, porque el deseo como tal, uno no lo puede ubicar. Uno lo puede circunscribir a través de algunas demandas. Por eso agarro y digo, bueno, la gente va al restaurante y en vez de mirar la carta y decir, a ver, ¿qué voy a pedir? Te preguntan, lo primero que hacen es, ¿qué vas a pedir? Y hay algunos maleducados que comen más de lo que pediste vos, que de lo que pedías, siempre. ¿Por qué? Porque el deseo es el deseo del otro. ¿Sí? Entonces, en los 3 tiempos del Edipo vemos claro que el deseo es el deseo del otro. Pongan en esa misma lógica, pónganla en una pareja. Pónganla en una pareja. El deseo es el deseo del otro. Y resulta que yo me engancho deseante cuando veo que puedo causar el deseo del otro. Cuando veo que del campo del otro me responde un deseo, a mi deseo responde un deseo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Otra vez, identificarme imaginariamente a ese elemento que es el orientador del deseo del otro. Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes, si están en pareja, hay algo que empuja a realizarse en cierta identificación fálica como objeto del deseo del otro. No sé si lo estoy transmitiendo con claridad. Nadie busca en una pareja, en principio, nadie busca en una pareja realizarse como objeto de desecho. En principio, nadie, a veces hay gente que lo consigue una y otra vez, pero en principio el deseo es el deseo del otro, es ubicar el orientador del deseo del otro, que no es más que un significante y poder identificarse ese significante. Es una identificación imaginaria al falo. ¿Sí? Esa es una de las salidas por la cual el deseo es el deseo del otro. Es una de las salidas del deseo, no es la única. Identificarse a ese elemento orientador del deseo del otro que llamamos el falo. No es la única, hay otras. Decir el deseo es el deseo del otro en este nivel es lo mismo que decir el deseo es el deseo de falo. No sé si les puedo transmitir esto, es lo mismo. El deseo es el deseo de falo. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando el deseo es el deseo del otro más en el plano imaginario? El objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. Acá no. ¿Sí? Acá es ubicar algo que al otro le falta. El falo es el significante de deseo o significante de la falta y poder identificarse a eso. ¿Sí? En estas salidas que les he dado. Y de una identificación imaginaria lo que es el significante del deseo del otro. Aquello que al otro le falta. ¿Qué quiero con toda la locura de mi alma? Ser aquello que al otro le falta. Que sin mí no pueda respirar, etcétera, etcétera. Entramos en la cosa más pasional. ¿Ok? Entonces, es una salida. Hay otras salidas, y les quería decir una, que es aquella en que el deseo es el deseo del otro, al leer como el deseo es el deseo de falo. Esto está en la base del anudamiento histérico que da cuenta de nuestra vida en comunidad. ¿Eh? Aquí estoy tomando el deseo es el deseo del otro como el deseo histérico, que necesita un deseo para ubicarse en el deseo. Y este encadenamiento histérico da cuenta de los anudamientos de nuestra vida en comunidad. ¿Sí? Un buen día apareció una persona con toda esta parte de la cabeza rapada, salió al mundo así, quién sabe por qué. Porque se le escapó la cosa de la barba, ¿sí? Se le escapó y se rapó toda esta parte
y en algún punto alguien leyó ahí un deseo, y el deseo es deseo de deseo, y en todo el mundo empezó a raparte, es una cosa así, o la moda es eso. La moda es el deseo del otro. ¿Ok? Entonces eso es otra salida, el deseo es el deseo del otro, como el deseo es el deseo del falo, da cuenta de algunos anudamientos que se explican en nuestra vida social. ¿Sí? Quería traer uno como ejemplo, es un ejemplo, un simple ejemplo, un inocente ejemplo, pero es el ejemplo que se me ocurrió. Hace 40 años no, hace 60 años, 70 años, unos señores que eran los rockeros, cuando surge el rock and roll, esos señores que eran los rockeros decían que todo es una mierda y que por fuera del sexo, la droga y el rock and roll no sabía nada. Decían sexo, droga y rock and roll. Todo lo demás es una mierda, porque la sociedad es una mierda, porque es una mierda, que no sirve para nada. Cada uno tendrá sus referencias. Yo pensaba en uno que se llamaba Tanguito, que cantaba De nada sirve, o era Morris, no importa, de nada sirve, es algo que no sirve nada para un carajo. ¿Okay? Admitir. Bien. Eso que pasó hace varias décadas, en algún momento sedimentó en el movimiento punk. ¿No? Es el movimiento punk que decía la sociedad da asco, el futuro. ¿Sí? Esto es una mierda. ¿Sí? Está todo podrido, no sirve para nada. Y hoy el relevo de ese discurso está tomado por algunos políticos. Hay que dinamitar. No sirve nada, hay que dinamitar. Y uno ve la genealogía. ¿Sí? Eso que en algún momento fueron los rockeros, que después fueron la gente del punk, que en algún momento empiezan algunos políticos. Y no estoy hablando, digamos que yo no soy fanático ni de esos, ni de aquellos que dicen hay que restituir el orden. El orden, antes que nada el orden, caiga quien caiga el orden, y otros dicen caiga quien caiga, que romper todo porque este orden no sirve. Son formas extremas, de pensamientos extremos, que cualquiera puede tener. El tema es que la histeria es el resto. El tema es que arranca uno diciendo eso es una mierda, una mierda, una mierda, y llenas una cancha de gente diciendo es una mierda, es una mierda. Bien, cínicos modernos. Bien. Habría que darle vueltas, no sé en qué sentido lo decís, digamos, no sé en qué sentido lo decís. ¿En qué sentido lo decís? Dale, así me corro un poco del monólogo. No, en realidad lo estaba pensando desde antes y lo pensaba más en relación a los punk, ¿no es cierto? El tema del no future, del no futuro de los punk. No tanto pensándolo de los modernos, de los políticos modernos. Está bien. Bueno, el cínico es alguien que tiene una posición bien clara en relación al otro. Yo porque en un momento, hablando incluso de temas de Iggy Pop and the Stooges y eso, se veía una clara posición, se podría decir hasta perversa. O sea, había una relación de goce con el otro bastante interesante en muchos temas. ¿En quién, Juan? Iggy Pop. Está bien. Iggy Pop and the Stooges, que era la banda que tenía a principios. Está bien. Porque en rigor de verdad siempre depende del marco de lectura que uno haga, ¿no? Para ir derecho al asunto. Nosotros tenemos un tipo que dice que hay que romper todo este orden y hay que empezar de nuevo, y los actos empiezan con demolición con bombas que explotan, hay que romper todo para empezar de nuevo. Pero este tipo, que es Javier Milei, es una persona de la Fundación Atlas, con sede en Miami, que es lo que dicen, hay que sacar los estados
para que vengamos nosotros a gobernar el mundo, que somos los que tenemos toda la guita. Entonces no es que hay que romper, no es una cuestión cínica en el sentido de no hay otro, es una cuestión de manejo de semblantes, ¿sí? Es el manejo de un semblante. A vos te joden, libertad, 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 saca el Estado, pues cuando saca el Estado, vienen los grupos económicos que saquean los países cuando no hay Estado que lo paren. Es un manejo del semblante. De la misma manera es otro manejo del semblante, es decir, todo este orden se ha perdido y ahora vamos a hacer orden. Acá hay que laburar. Acá hace falta una mano dura y tenemos que laburar. Y uno dice, es el viejo discurso del amo, pero de que viene desde otro lado. Lo puede traer un tipo gordo, un milico, una mina, no importa. Pero traía, donde yo ponía el acento, no es en esta gente, que es cualquier cosa menos neurótica, ¿sí? Pero que manejan muy bien la política, es eso, es el manejo de los semblantes. El tema es que eso hace eco. Y una manera de la que hace eco es porque el deseo es el deseo del otro, porque la realidad es una realidad histérica. Porque hay 3 tipos que salen a afanar el supermercado de acá a la vuelta y el primer día, el segundo día voy yo también. Entonces vamos, no se sabe por qué salimos a sacar. ¿Se entiende? Es como les quería transmitir, a lo mejor los ejemplos no están buenos, pero no están del todo buenos porque estoy improntado por cierta cosa social. Les quería transmitir que la realidad tiene un valor fálico. La realidad no es ingenua. La realidad tiene una estructura simbólica y en esa estructura simbólica hay un ordenador que es el falo, que es el que responde el deseo es el deseo del otro, que es el que articula esa realidad desiderativa, ¿sí? La realidad tiene un valor fálico, la realidad tiene un sostén fálico. Esto para cada quien, para cada uno de nosotros. La realidad tiene un sostén simbólico, ¿sí? Ese sostén simbólico tiene un elemento que dice el deseo es el deseo del otro y establece un orden ahí, que es el significante falo como elemento orientador del deseo del otro, ¿sí? De cada quien, ¿sí? Y esto en otro momento y con otros operadores conceptuales, hace 3 años atrás, en el 17, Lacan lo llamaba el discurso del amo. ¿Sí? Con otros operadores, con estos operadores de los 4 discursos, decía la realidad es un lazo social que yo llamo el discurso del amo. ¿Sí? Yo no lo estoy diciendo en ese sentido, estoy diciendo la realidad es fantasmática y desiderativa. La realidad tiene un valor fálico, que es el ordenador del deseo como deseo del otro. ¿Sí? Y aquí que a veces la gente se angustia. Cada uno de nosotros, 30 y ahora 29, eso. La gente se angustia, cada uno nos angustiamos solitos y el sostén simbólico de la sociedad se derrumba. Vacila ese fantasma que es la sociedad para cada uno. Vacila ese fantasma que es la realidad para cada uno. Cuando uno se angustia, hay una vacilación fantasmática y vacila esa realidad que es la realidad de cada uno. Y a veces, y en este sentido Lacan es bien freudiano, la sociedad se angustia. A veces la sociedad entera se angustia. ¿Sí? Busquen en el seminario 10, en un cuadro donde Lacan habla de posiciones subjetivas, lo que dice de turbación o de conmoción. Cuando vacilan algunos S1, cuando vacilan, y la gente ya dice, estos S1 son todo cartón pintado. Acá nadie nos va a resolver nada. Estos no pueden, si tienen que viajar a pedir más guita y a pedir más guita para seguir estirando, para ahorcarnos más despacito. ¿Sí? Es mentira todo lo de estos S1 y estos ideales que nos tiran. Búsquenlo, trouble se llama, fue traducido por turbación o por conmoción, y Lacan lo da en el campo social. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando vacila eso? La gente está cagada en la pata y no sabe lo que viene. ¿Sí? La realidad, sí, porque ¿qué les quiero decir? Que la realidad simbólica puede vacilar y Lacan lo había pensado. Una de las salidas que plantea Lacan a esa posición, ¿sí?, es cambiar de amo. Si estos amos no sirven, vamos a poner un amo mejor. Un amo que ponga orden, o un amo que limpie lo que haya que limpiar, ¿no? Y Lacan dice, y en general traen a uno peor. Esto es Lacan, no soy yo quien lo dice. Que lean el seminario 17 para ver qué dice: neurótico, es como un perro que quiere cambiar de collar, quiere ser libre, y lo que logra es cambiar de collar y cada vez trae un amo peor que el otro. ¿Sí? Son todos ejemplos para transmitirles que la realidad es simbólica. Estamos del vértice real al vértice imaginario, ubicando la realidad como un efecto de lo simbólico que viene del vértice simbólico por una línea mediatriz y que te ubica en relación al falo como significante del deseo del otro. En eso estoy. ¿Sí? Entonces retomo. Lacan dice, lo hemos leído recién, ahora página 113. El deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. ¿Sí? Decimos, el goce del uno fálico es causa del deseo que empuja al encuentro con el deseo del otro y su significante. El goce del uno fálico es causa del deseo, lo dijo Freud, el nenito a partir de lo que tiene empieza a investigar. Entonces, el goce del uno fálico es causa del deseo que empuja al encuentro con el deseo del otro y su significante, razón por la cual decimos el deseo es el deseo de falo. Así se constituye la realidad desiderativa, fantasmática y libidinal, porque hay un goce ahí articulado. La realidad que es desiderativa, fantasmática y libidinal. Y dice, ahora bien, la experiencia analítica encuentra allí su término. Estoy en la última parte de la página 113, hoy aburrido y literal como nunca. Dice, la experiencia analítica encuentra allí su término, pues lo que más puede producir, no está, lo más que puede producir, lo más que puede producir, según mi gráfico, es S1, significante de goce. Quiere decir que el recorrido de un análisis, de cualquier análisis, el recorrido de un análisis iría desde los embrollos que produce el hecho de que el deseo es el deseo del otro, el quilombo que se produce porque el hecho de que el deseo es el deseo del otro, hasta la aparición de los significantes de goce de cada quien. Esto sería el recorrido de un análisis. Esto es lo que dice: la experiencia analítica encuentra allí su término. ¿Sí? Arrancamos con el deseo es el deseo del otro. Me duele la panza. A Roberto le duele la panza. Roberto va a un analista y ese analista resulta que a partir de algo que se llama el deseo del analista, construye mi dolor de panza en una cuestión de deseo no sabido. Así que te duele la panza cada vez que tenés que ir a visitar a tal persona, porque me contaste que las 3 veces que te dolió la panza vos habías ido a visitar a tal... ¿Qué cosa no? Entonces uno
dice, che, me ha transformado esto. Mi dolor de panza empezó a tomar una dimensión epistémica. Loco, ¿por qué me duele la panza cada vez que tengo que ir a visitar? ¿No? ¿Qué me pasa a mí con esa persona? ¿Me pasa a mí algo con él? ¿Se entiende? Ya deja de ser un padecimiento físico y empieza a ser una pregunta. Empieza a ser una cuestión de deseo. Y empieza a ser una cuestión de deseo porque se me cruzó algo que se llama el deseo del analista del otro lado. Y como el analista sabe que el deseo es deseo de deseo, dijo, mira vos, te duele la panza. Qué cosa, ¿no? Sin ningún tipo de garantía de lo que iba a salir ahí, pero hizo una maniobra por la cual es el deseo del otro. Y esto que yo iba a quejarme de un dolor de panza se me convirtió en una pregunta por un deseo no sabido. No sé si soy claro, ¿sí? Entonces, el recorrido de un análisis iría desde el deseo es el deseo del otro. Si quieren, lo voy a decir de otra manera, desde el deseo encriptado en un síntoma en la entrada, ¿sí? Porque el deseo es el deseo del otro hasta la aparición de los significantes de goce, ¿sí? Hasta la aparición de los significantes de goce de cada quien, es decir, la aparición de gran phi como significante de goce, o S1 como significante de goce, lo que es equivalente. Dicho en nuestra jerga, hasta la aparición de las marcas de goce. ¿Sí? Juré 1000 veces que no iba a volver a una carta de amor, entonces no debería decirles que él ya nos dijo 500 veces que en esta temática hablar de gran phi o S1 como significante de goce es lo mismo. Es lo mismo. Lo escribe de diferente manera, pero es lo mismo. Si no, fíjense en la página 97 cuando dice del lado del hombre escribí el S barrado y el gran phi que como significante su soporte, lo cual se encarna igualmente en el S1. No voy a entrar en eso porque le dimos muchas vueltas, pero lo que me interesa es que en la base de la realidad está ese empuje. Y ese empuje topa en algún momento con el deseo, es el deseo del otro. Después ustedes me pueden decir, sí, que esa es la realidad de la neurosis, porque el autismo no es así. El autismo está todo el día toqueteándose el asuntito y no pega, y eso ya nos manda a otro tema clínico. Lo que les quiero decir es la investigación de Lacan ahora, ¿sí? Se parte del uno y se llega al otro, del uno al otro, ¿sí? Pero cuando se llega al otro, se llega a lo simbólico del otro, al deseo es el deseo del otro. Y el análisis lo invierte eso, lo invierte, se parte de los embrollos y se llega a las marcas de goce, ¿sí? Bien. Esto que les estoy hablando, se inscribe en otra telaraña lacaniana. Estaba ordenando el quilombo de papeles que tengo acá en esta mesa y me encontré en algún lugar con otra araña, que son los 4 discursos. Bueno, estaba escrito por acá, ustedes conocen los 4 discursos. Los 4 discursos es otra tela de araña lacaniana, y en el discurso analítico, no sé si recuerdan, en el discurso analítico el S1 está puesto en el lugar de la producción. La experiencia analítica produce la caída de esos S1, ¿sí? En el lugar de la producción. Entonces Lacan esto nos lo dice en el seminario 20 con este triangulito, pero nos lo dice también en otros seminarios, ¿sí? Bien. Un mínimo pasaje por el otro lado, el lado que va de lo imaginario a lo simbólico, porque eso ya un poquito lo estuvimos viendo, ¿sí?
Ya vimos de lo simbólico a lo real, de lo real a lo imaginario y un poquito de lo imaginario a lo simbólico. Porque allí ubica lo verdadero. Lo verdadero en relación al significante del otro tachado. Significante del otro tachado, que cuando lo leemos a la luz de lo que sería lo verdadero, sería no hay verdad que pueda ser toda dicha. No hay verdad que pueda ser toda dicha. Significante del otro tachado no quiere decir ni más ni menos que al otro le falta un significante. ¿Cuál? El que permite decir toda la verdad. Por eso Lacan dice, la verdad, como la esperamos en el psicoanálisis, no es la verdad de la confesión. La confesión es, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lacan está diciendo, la nuestra es una verdad que está a resguardo de eso. Esa verdad es semblante, construida con el objeto A. En realidad, cuando querés decir la verdad, en algún punto te vas a topar con el significante del otro tachado. No se dan una idea lo que maneja alguna gente bien esta coyuntura. Vamos a decir, gente con cierta tendencia psicopática, gente un poquito manipuladora, gente un poquito, ¿cómo es que dicen? Manipuladora. Saber que no está ese significante que da garantía de la verdad. Entonces se manejan como pez en el agua en ese lugar para el sufrimiento de mucha gente. Sabedores de que no hay significante que dé garantía de la verdad. ¿Sí? Porque hay un punto en lo simbólico que es de fracaso. Voy a terminar medio abruptamente, porque realmente me falta mucho, pero tengo ganas de terminar. Tengo ganas de terminar. Ustedes van a encontrar un par de frasecitas. Un par de frasecitas se las voy a leer. Una está en la página 114. Empezando de arriba es el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto parágrafo. Es una frase que dice, la leo, estos tres términos, los que inscribo con la A, la S de abarrado y gran fi, estos tres términos, los aporto a fin de cuenta desde un ángulo despectivo. Se inscriben en el triángulo constituido con lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lacan dice, los aporto desde un punto de vista despectivo. Los tiro, los elaboré, pero se los tengo que presentar desde un punto de vista despectivo. Y dice a continuación, saltando un parágrafo, con una graficación así, se muestran las correspondencias que hacen de lo real un agujero, ahí dice un abierto. Con una graficación así se muestran las correspondencias que hacen de lo real un agujero entre el semblante que resulta de lo simbólico y la realidad tal como se sostiene en lo concreto de la vida humana. En lo que mueve a los hombres, en lo que siempre los hace lanzarse por las mismas vías, en lo que hace que nunca, lo aún por nacer, lo encore à naître, lo aún por nacer, nunca lo aún por nacer dará más que lo que tiene que ver con lo cornudo. Si ustedes están siguiendo en la hoja, van a ver que Diana Silvia Rabinovic no tradujo eso, no tradujo cornudo. ¿Sí? La palabra francesa es encorné. Encorné puede escucharse como encore, aún ne nacido. Hay un momento que Lacan dice, mire muchacho, la vida de la gente es una vida donde lo que
lo que va a venir, lo que está por nacer, no va a ser muy diferente de lo que ya nació. ¿Sí? La realidad humana, la realidad esta que ubicamos acá, no es muy diferente. No esperen que de lo que está por nacer venga algo diferente a lo que ya nació. Así ha sido traducido y a mí me parece que está bien traducido, excepto por el hecho de que Ancorné no lo escribió Ancore-né, lo escribió Ancorné, junto, que quiere decir cuerneado, corneado sería en castellano, ¿no? O cornudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lacan introdujo estas cosas desde un ángulo despectivo. Él dice, che, miren, estuve haciendo esto porque quiero agarrar lo real del goce. Tuve 19 seminarios y me mandé con uno más porque quiero agarrar lo real del goce. Y lo agarro, lo intento agarrarlo con los instrumentos que tengo a mano. ¿Se me escucha? Porque se borraron todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Muy bien. Y vengo remándola dulce de leche para agarrar lo real del goce. Y me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta que de un lado, si me quiero aproximar a lo real del goce a través de lo simbólico, lo único que logro es crear un semblante de goce que me viene de lo imaginario. Es enfermizo, pero cada vez que quiero agarrar una cosa así, a través de lo simbólico, encuentro con un tope que es un tope en lo imaginario. Y si quiero ubicar lo real del goce en la realidad efectiva, ver cómo ubico eso, me encuentro que la realidad ya está simbolizada. Para el ser hablante, la realidad está simbolizada porque el deseo es el deseo del otro. Y si quiero decir algo verdadero de ese goce, de ese real de goce, resulta que no lo puedo decir todo. Porque la verdad apunta a ese goce en el punto donde la verdad falla. No sé si les estoy transmitiendo con claridad que el tipo está diciendo lo que he hecho durante 20 años para poder localizar esto, no anda. Topo con límites. Voy de lo simbólico a lo real, me topo con lo imaginario. Voy de lo real a lo imaginario, me topo con un límite de simbolización simbólico. Voy de lo imaginario, esto lo iba a trabajar con ustedes, pero hoy agarré y dije, no, saltemos. ¿Sí? Voy de lo imaginario a lo simbólico y me topo con que la verdad no me lo puede decir. Y entonces, lean la frase, se las leí, y vean cuando dice Ancorné, que es cornudo o corneado, que hay, corríjanme en mis interpretaciones, no son las únicas, pongan su deseo y su amor de transferencia en su libido, su amor, su deseo, su libido, en lograr un simbólico que pueda dar cuenta de lo real. Si ponen su amor ahí, van a terminar cornudos. Intenten establecer una realidad no simbolizada, una realidad que no tenga, basta de esta realidad donde está el falo como significante del deseo del otro, basta, voy a empezar a hacer yoga, voy a hacer respiración cuadrada y meditación, y porque me quiero conectar con una realidad menos podrida de todo esto, que esto está lleno de simbólico de mierda, me quiero conectar con una realidad más, no espiritual, pero una realidad más real que me permitan, pongan su amor, su deseo y su libido ahí. Van a terminar cornudos. Corneados, se van a sentir decepcionados. Intenten decir de ustedes y de los que los rodea una verdad, pero una verdad que uno diga, bueno, ya hoy transmití esto, solucionamos el tema de Patricia Bullrich, porque vengo a traerles mi verdad. Pongan su amor, pongan su deseo, pongan su libido. Van a terminar cuerneados.
Y me parece que es un punto como clave en el seminario cuando dice, che, mire, les traigo esto, depreciatif, dice, desde el punto de vista despreciativo. La traducción sería, miren, de esto no, la verdad que no, hay que bajarles el precio, todo esto matema que vengo haciendo, porque lo real es como una especie de agujero y no llegué. Tal vez con algunos nuditos y con algún cambio, pero hay que agarrar y decir, de esto ya está, ya me rompí los cuernos dándole vuelta al asunto y no pude agarrar eso. Tal vez con otro paradigma tengamos un amor menos cornudo. Bien, voy a dejar acá, la clase era más larga, pero voy a dejar acá. Y bueno, abro miren, ya se hizo un poquito tarde, pero si hay preguntas, puntuaciones, discusiones, votos de censura, escucho. De votos mejor no hablemos. Es que creo que estuve hablando, todo el tiempo estuve hablando de eso. Sí. Bien, si no hay preguntas, Juan Manuel, dale, Juan Manuel. Nada, es una mínima aclaración. Sacame de esta cosa porque... Sacame del lugar del cornudo, amante de la enseñanza de Lacan. Quedo en el lugar del cornudo. Pero estábamos mucho trabados ahí, o sea. Para que voy a conectar un aparato acá. Eso que me permite. Bueno, así quedamos. Dale. ¿Qué escucho? Nada, era una mini aclaración respecto a lo que había planteado antes. A mí me llama mucho la atención en la época de la movida del punk y eso, o sea, para nada quise elevar a Milei al rango de pensador cínico, sino que justamente me refería al movimiento punk como, creo yo, que uno de los últimos movimientos que intentó hacer un cambio radical a nivel mundial. Realmente en lo que fue los inicios del punk era una ruptura importante con muchas de las bases de la sociedad, sobre todo la sociedad de consumo de ese momento, el hecho de esto de que fabricaban sus propias ropas y todo eso, y la incorporación de muchos íconos que eran como muy dolorosos para ese momento. O sea, en plena Inglaterra usaban íconos nazis. Me pareció muy interesante que igualmente, digo, cayeron en el lugar del cornudo porque después, al masificarse, la sociedad de consumo se los chupó. O sea, fue el mismo movimiento. Sí. Pero nada, era nada más que eso, era una misma aclaración y bueno, fantástica la clase. Está bien. Sí. Encorné es cornudo o cuerneado. No me sale en castellano. ¿En castellano es cuerneado o corneado? Iría por un cuerneado. Cuerneado, bueno. Está bien. Y es un poquito en ese lugar. Nada de lo que va a venir va a ser diferente de lo que fue. Es una buena lectura. Como que Lacan diga, bueno, a ver, ahora me voy a poner con otro simbólico. Le voy a pedir a la inteligencia artificial que me arme un simbólico para agarrar. Dice, nada de lo que va a venir va a ser diferente de lo que ya vino. Basta, cierro esto, me pongo a hacer otra cosa. Pero el Encorné me parece que está bien. El que fue, ¿cómo diríamos? Traicionado en su transferencia, digamos, en su amor. Le he puesto. En su ilusión. Claro. Que uno ya sabía, porque ahora viene el barroco, que supongo que lo vamos a llegar a hacer, esa clase,
Pero después ya empieza con la topología, con la topología de nudos. Entonces ahí vamos a tener que aprender un poquito y ver cómo también, si algo de esto mismo se lee de otra manera. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces nos vemos en la segunda clase del mes que viene, la segunda semana del mes que viene. Desde ya, los que están trabajando, sigan trabajando, y los que no, están invitados a participar. Gabriela Nieto, te veo por ahí, te pido disculpas por no haber respondido un poco lo del teatro hablado, pero todavía lo tengo un poquito dando vueltas en la cabeza. Bueno, les mando un beso y nos vemos.